Tu hijo ha empezado a tartamudear y no sabes por qué está pasando. ¿Debería preocuparme? ¿Será algo pasajero? ¿Será que su TDAH lo está haciendo tartamudear? Pues empecemos la quinta temporada hablando sobre qué es justamente la relación entre la tartamudez, el TDAH y si puede ser esta una comorbilidad. Así es que ahora que ya conoces nuestro tema, conversemos. Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches, mamás, papás, docentes que nos acompañan, familia TDAH, comunidad TDAH. Pues bienvenidos a Yo Te Escucho, el podcast familiar de psicología, educación y coaching para empoderar a todos los padres y docentes que desean saber más sobre la vida de sus hijos y sobre el TDAH, escuchando las experiencias vividas que van más allá de la teoría. Cada semana salimos con un episodio todos los sábados a las 5 de la tarde por Facebook y YouTube y contaremos con invitados consagrados que desde su experiencia compartirán secretos y consejos para todos ustedes. Todo esto y más, y mucho más, en Yo Te Escucho, tu neuropodcast hecho con cerebro. Y si estás aquí por primera vez, te saluda Carla Bocanegra, neuroeducadora, tu coach TDAH con superpoderes, agradeciendo tu total fidelidad y sintonía cada sábado, invitándote a que nos escribas y nos dejes en los comentarios los diferentes temas que te gustaría resolver conmigo y con mis invitados, tanto por Facebook como por Instagram, como por YouTube y también como por TikTok. Y el día de hoy contamos con la presencia de una gran amiga, familia de Yo Te Escucho, que ha estado con nosotros hablando de temas sumamente importantes y hoy está aquí para compartir un tema de gran sensibilización para papás, para mamás, de gran preocupación, porque realmente a veces no saben a quién consultar, no saben si hay que resolver algunas dudas, no saben si acudir sería algo que merece importancia o es algo que va a pasar. Así que, como hablamos en la introducción, es importante entonces tocar este tema sobre la tartamudez con nuestra invitada especial, la doctora Rosy Agüero. Bienvenida, Rosy, ¿cómo estás? Bienvenida, Yo Te Escucho. Muchas gracias, Carla, por la invitación. Contenta de estar acá para hablar de un tema que me fascina y el TDAH como una comorbilidad, ¿no? Pues sí, así es que papá, mamá, yo la voy a presentar. La doctora Rosy Agüero es licenciada en educación primaria con maestría en fonoaudiología, con experiencia en asesoramiento y capacitación a profesores sobre los trastornos de la comunicación de los niños dentro del aula. Pues Rosy es miembro activo de la Asociación Peruana de Tartamudez y además es autora del primer screening realizado en el Perú llamado TITA. Actualmente es directora de Hablando. Es la institución que nos va a brindar evaluación, diagnóstico y tratamiento para la tartamudez y el lenguaje. Bienvenida nuevamente, Rosy, por estar aquí con nosotros. Muchas gracias nuevamente, Carla. Así es que empecemos. Pues sí, manos a la obra, porque nosotros hemos trabajado en el podcast para dividirlos en algunos ítems importantes que nos ayuden a que nuestras familias puedan tener un poco más organizadas las ideas y que también vayamos resolviendo con ellos algunas dudas y consultas. Sobre todo para ver como primer tema la línea entre el TDAH y la tartamudez. Si bien es cierto, el TDAH es trastorno del neurodesarrollo y conocemos una definición general por el DSM-5, desde tu experiencia personal y la experiencia con tus pacientes, ¿cómo definirías tú el TDAH? Es un trastorno del neurodesarrollo que se inicia en la infancia, ¿no? Entonces, si vamos a poner en paralelo a la tartamudez, pues la tartamudez también está definida en el DSM-5 como un trastorno del neurodesarrollo que tiene un inicio en la infancia, ¿no? Y está dentro de los trastornos de la comunicación. Correcto. Y esta definición de tartamudez tiene algunas características, algunas manifestaciones que nos puedes ayudar para poder visualizar si es que tal vez nuestro pequeño está por esa línea o tal vez no. Sí, hay tres conductas básicas y que se presentan en los niños que tartamudean, ¿no? Son los bloqueos o las repeticiones y las prolongaciones.
¿no? Son esas 3 conductas que los padres pueden evidenciar, ¿no? Y cuando el padre voltea a ver a su niño cuando habla, es porque algo le llamó la atención, ¿no? No es porque esas repeticiones de pronto sean de palabras completas como mamá, mamá, quiero ir al parque, ¿no? No, es como más un mamá, quiero ir al parque, ¿no? O dame pan, ¿no? Entonces el padre voltea a mirar a su niño porque está observando que pasa algo diferente en su habla. El niño puede ejercer fuerza para producir estos sonidos o sentir que no sale el sonido, ¿no? Ante un bloqueo. Entonces los padres evidencian este esfuerzo. Son ellos los que están día a día con su niño, o las cuidadoras, ¿no? Los abuelos, las profesoras en los nidos. Entonces tenemos que voltear a mirar qué está pasando con el habla de nuestros niños. Pero esas son las conductas que tienen que estar en alerta los papis, ¿no? El niño presenta estas conductas. También es importante, Carly, quiero remarcarlo acá, el tiempo, ¿no? Si el niño tiene más de 8 semanas, estoy hablando de 8 semanas realizando estas conductas, entonces ya hay que preocuparnos y ver la posibilidad que lo vea una especialista y no dejar pasar más el tiempo como antiguamente escuchábamos mucho, ¿no? Incluso con los médicos, es parte del desarrollo del lenguaje. Acá quiero aclarar que la tartamudez no es parte del desarrollo del lenguaje. ¿Okay? Hay otro tipo de disfluencias comunes que las podemos realizar tú, yo, cuando estamos hablando, porque en verdad nadie es fluido al 100%, ¿no? Pero estas otras disfluencias que aparecen cuando el niño empieza a hablar, cuando se da esta expansión lingüística, cuando empieza a formular sus frases más complejas, son diferentes. No hay esfuerzo, el niño no se da cuenta, no se tapa la boquita, no le dice al papá no puedo hablar, algo me está pasando. Entonces hay que diferenciar eso, ¿no? La tartamudez del desarrollo no forma parte del proceso típico, normal del desarrollo del lenguaje del niño. Y desde tu experiencia personal, ¿consideras, Rosy, que la tartamudez es una comorbilidad del TDAH o el TDAH puede ser una comorbilidad de la tartamudez? Es que pueden coexistir, ¿no? Sí se ve por las investigaciones, nos revelan que, bueno, las evidencias, ¿no? Hay dificultades, es una dificultad, es un trastorno del neurodesarrollo, por eso lo decimos, ¿no? Y hay una correlación, si hablamos de lo neurológico, neurobiológico, ¿no? En el TDAH hay un mal funcionamiento, ¿no? de este neurotransmisor que es la dopamina y la noradrenalina, ¿no? Y en la tartamudez también encontramos que este neurotransmisor, la dopamina, está alterado. Entonces hay una correlación, ¿no? En ambos trastornos, estas conexiones, estas partes, ¿no? del cerebro, estas áreas que tienen que ver, Carla, justo con la atención y los movimientos que realizamos para hablar. Así es, ¿no? Entonces ahí hay este factor en común, este factor neurobiológico. Ahora, sí se evidencia también que hay más niños con TDAH cuyos padres o familiares en primer, segundo, tercer grado también tienen TDAH. Lo mismo pasa con la tartamudez. ¿No? El 80% de las personas que tartamudean tienen un antecedente genético, ¿no? Entonces hay que ver estos factores comunes entre estos dos trastornos, ¿no? Entonces es un mito decir, hablando uno de los tantos mitos, así como también tenemos en el TDAH, que la tartamudez puede
puede aparecer en mi hijo pequeñito porque algo lo asustó o porque alguna emoción tal vez impactó significativamente en él y ese es el principal factor por la cual la tartamudez empezó? No necesariamente es así. No, antiguamente se pensaba eso, ¿verdad? Erróneamente, porque ahora ya por medio de las neuroimágenes, de las investigaciones, ya hemos desterrado ese mito, ¿no? O ese paradigma lo hemos roto. La tartamudez del desarrollo no tiene una base emocional, ¿no? Ahora, Carla, tú me mencionas de pronto si el niño por medio de un susto o de un trauma o mucho estrés, ¿no? A veces los niños se estresan, nace el nuevo hermanito, los padres se divorcian, se mudan de casa, etcétera. Eso que genera un estrés en el niño puede disparar o gatillar la tartamudez. Correcto. ¿No? Con esta condición que el niño viene. Las causas todavía están en investigación, hay mucho por investigar, hay genetistas que ya nos han revelado 4 genes, está en investigación un 5º gen. Lo mismo pasa en el TDAH, ¿no? Exactamente. Entonces, no es la causa, no es el susto, no es el estrés, no es un trauma, sino imagínate cuántos niños en el mundo tartamudearían. Si se asustaron o porque el perro los mordió, les ladró, nació el hermanito, empiezan a tartamudear, ¿no? Y sostener la tartamudez es súper difícil porque a veces también hay esta falsa creencia que la tartamudez es adquirida, que la tartamudez es imitada, porque el tío, la primita, el amiguito en el colegio habla así, mi hijo lo está imitando. Es sumamente difícil sostenerlo en el tiempo, y más en un niño, ¿no? Entonces, esos son mitos en torno a la tartamudez. Exacto, porque acá dentro de mis notas también había colocado como parte de las preguntas si el entorno, si el ambiente, ¿no? Si papá, mamá podían influir también significativamente en el inicio de una tartamudez, ¿no? Pero podrían influir en el sostenimiento, es decir, mencionaste ahorita que es muy difícil sostenerlo en el tiempo, ¿no? Como parte de un proceso de imitación, pero si a mi hijo ha pasado por toda la evaluación y realmente sí tiene el diagnóstico, hay que hacer cambios en la familia para justamente minimizar el impacto de la tartamudez. Sí, Carla, ¿no? Así como también se tienen que hacer cambios cuando tu niño es diagnosticado con TDAH, lo mismo pasa con la tartamudez. Y mucho más si tenemos esta coocurrencia o comorbilidad, ¿no? Tartamudez y TDAH. Entonces, hay que hacer cambios, pero los cambios, Carla, no se van a dar si los padres no reciben la información adecuada. ¿Qué es TDAH? ¿Qué es tartamudez? ¿No? Entonces, los padres necesitan esta orientación, esta información, para que puedan modificar ciertas conductas, ¿no? En el contexto familiar, también en el colegio, porque solas no hacemos nada y tú sabes perfectamente eso, ¿no? Así es. Y entonces quiere decir que si mi hijo está diagnosticado con TDAH, es una probabilidad, una de tantas, que la tartamudez lo vaya a acompañar. No necesariamente, porque no todos los niños o las personas que están diagnosticadas con TDAH tartamudean, ni todos los niños que tienen tartamudez tienen TDAH. Correcto. ¿No? Ahora estábamos hablando un poco de estas evidencias neurobiológicas, ¿no? Para poder entender un poco a lo mejor esta correlación, ¿no? Porque son áreas del cerebro que están involucradas en ambos trastornos, ¿no? Que tienen que ver con la atención, con los movimientos del habla y este neurotransmisor del que hablamos, que es la dopamina. Así es. ¿No? Entonces, por ahí podríamos pensar que son las mismas áreas, que hay más probabilidad, ¿no? Que puedan presentar, pero influye mucho el componente genético también, ¿no? Si en la familia la mamá tartamudea, el papá tiene TDAH, entonces las probabilidades que el niño pueda tener
los dos trastornos Claro, es mucho más alto, ¿no? Por Y se está supuesto. observando, Carla, que hay más ocurrencia de estos trastornos. Hay niños con TEA, con TDAH, Sí. tartamudez, trastorno de ansiedad. Entonces, sí puede ocurrir, ¿no? Pero no necesariamente porque tiene TDAH el niño va a tartamudear, no. Así como para el TDAH, por ejemplo, en las evaluaciones neurológicas al neuropediatra nos ha extendido hasta antes de los 12 años y se ven las características de nuestros posibles niños TDAH, su impulsividad, hiperactividad o falta de memoria desde pequeños. En el caso de la tartamudez, ¿hay alguna edad en específico en la cual empiece esta posible aparición? Si yo ya tengo la parte genética y digo, posiblemente mi hijo sí pueda heredar mi tartamudez, ¿a partir de qué edad yo ya debo de estar mirando con más atención a mi hijo? Carla, te comento que hay niños que desde que empiezan a hablar, pero se evidencia mucho más entre los 2 y los 4 años. Correcto. Que es justo la etapa donde el niño desarrolla su lenguaje al máximo. Así es. Entonces ahí es donde se hace evidente. Lo que no significa que no pueda aparecer a los 5, a los 6, a los 8, a los 9, hasta los 12 años, ¿no? Para hablar de la tartamudez del desarrollo. Correcto. Pero Carla, yo vi a la nena más chiquita que pude ver, tenía 1 año y 10 meses. La mamá súper atenta. ¿Por qué? Porque el papá tartamudeaba. Ajá. Y la nena empezó con sus primeras palabras al año y medio, ¿no? Pero fue como de la noche a la mañana que la mamá observó que no podía decir papá cuando quería llamar a su papá. Y entonces estuvo alerta a los 2 meses que la niña empezó con bloqueos incluso, y eso no es muy frecuente. Los niños empiezan muchas veces con repeticiones, pero esta niña empezó con bloqueos. Entonces tenía 1 año 10 meses, ¿no? Y por ejemplo, para aquellos papis que quieren seguir la historia que estás contando, ¿qué es un bloqueo? ¿Cómo se identifica un bloqueo? Ok, sí. Un bloqueo, de pronto el niño está hablando y se queda como en pausa, ¿no? Voy a hacer, por ejemplo, esto, ¿no? O por el esfuerzo que él realiza para poder producir esa palabra, hace esto, ¿no? Entonces, ese bloqueo puede ser silente, como una pausa, pero donde el niño está luchando en verdad por decir la palabra, o de tanto esfuerzo que realiza empieza a salir este sonido, ¿no? Y luego están las repeticiones, prolongaciones, alargan mucho un sonido, generalmente las vocales. Y luego aparecen estas conductas secundarias que en verdad, cuando se aborda al niño en una forma temprana, ¿no? Podríamos evitar que aparezcan, Carla. Estos comportamientos secundarios, me estoy refiriendo a estos movimientos que empiezan a aparecer cuando el niño está hablando, cuando se va a realizar la tartamudez o está tartamudeando, ¿no? Entonces son como, al inicio no es que lo tengan, lo van desarrollando. Y si no lo tratas, aparecen más y aparecen más en fuerza, en duración, ¿no? O en intensidad, ¿no? En Como intensidad, dices tú. claro. Y comentaste algo de la historia que me pareció muy interesante, ¿no? La mamá estuvo súper alerta porque fue consciente que el papá tenía también, ¿no? La tartamudez. Entonces quiere decir que los adultos también tenemos que, en el caso vayamos hacia este diagnóstico, tener ese proceso de aceptación, y que también como adulto se puede trabajar, o el adulto puede decir, no, mira, ¿sabes qué? Así como TDAH adulto, tal vez siento que soy TDAH, percibo que soy TDAH, pero prefiero trabajar en mis funciones ejecutivas. En el caso del adulto sí se recomendaría que se haga este chequeo, sí se diagnostique con tartamudez para que pueda trabajar en el proceso.
Sí, Carla, es importante porque como en algún momento estuvimos conversando, la tartamudez o el tartamudeo de cada persona es totalmente diferente, ¿no? Es muy individual. Entonces, dos personas pueden tener repeticiones o bloqueo, las dos las hacen diferente totalmente, ¿no? Correcto. Y los comportamientos asociados también son diferentes. Entonces tenemos conductas secundarias que pueden ser fisiológicas, verbales, emocionales, y todo eso se aborda. Yo tengo muchos pacientes también adultos, ¿no? Y aprenden a procesarlo y hacerse un poco más amigas de su tartamudeo, ¿no? O amigos de su tartamudeo, porque descubren que los va a acompañar por el resto de su vida, ¿no? A veces tienen esta fantasía, digo yo, cuando crezca ya no voy a tartamudear, ¿no? Y de pronto ya tienen 20, 22, 25 años, ya crecieron, ¿no? Pero hay esta fantasía y lo relatan en verdad. Yo cuando era niña, yo creía que cuando fuera adolescente ya no iba a tartamudear. Cuando fuera adulta, pero ya soy adulta y sigo tartamudeando, ¿no? Entonces es un proceso largo y va a depender mucho también de todas estas experiencias, ¿no? Que hayan tenido con su habla y de todos esos recursos internos de la persona. Hay quienes en verdad, Carla, no quieren aceptarlo, lloran, gritan y te dicen, dime que voy a seguir tartamudeando. Yo les digo, tú eres una persona adulta, tartamudeas desde los 3 años, ¿no? Sí se pueden trabajar estrategias que te puedan ayudar a facilitar el momento de tu tartamudeo si tú lo deseas. Porque cuando eres adulto, tú escoges. Así es. ¿No? Y también eres libre, si eres adulto, de tartamudear. Pero si tú llegas a mí es porque quieres mejorar esos momentos que no sean tan difíciles. Entonces, yo creo que nuestra misión, Carla, es poder hacer fácil lo difícil, ¿no? Para ellos, facilitarles ese camino. Así es, porque imagino en las interacciones sociales, que debe ser, ¿no?, para un adulto uno de los puntos más álgidos, o para nuestros chicos adolescentes, ¿no? Tener que manejar el diagnóstico TDAH y la tartamudez, ¿no? Es dos paquetitos cada uno que impacta a su forma, a su modo, a su estilo, y tener que ir acompañándolos en ese proceso de la autoestima, el autoconcepto, avanzar con ellos. Entonces, sí, son momentos bastante complicados, y qué importante el que nos hayas puesto sobre la mesa a la dopamina, ¿no? Que trabajamos tanto con TDAH, que trabajamos tanto en el proceso de los neurotransmisores, y que también podamos tener algunos mitos en comunes, como que a los 18 años el TDAH se va, ¿no? Ya cuando sea más grande ya el TDAH va a desaparecer, ¿no? Y ahora que estamos haciendo psicoeducación desde ambos lados, pues enseñarles a las familias y a los mismos pacientes que realmente lo que se hace es manejar la sintomatología, ¿no? Pero no es algo que vaya a desaparecer, es algo con lo que vas a comulgar el resto de tu vida. Sí, Carla, acá en tartamudez hablábamos al inicio, o te mencioné que hay, según los estudios, el 5% de los niños tartamudean, ¿no? Sin embargo, en la edad adulta, el 1%. Entonces hay un 4% que en el camino recuperan la fluidez. Las investigaciones nos dicen que son conexiones que el cerebro realiza y no vuelve a cambiar en el tiempo, ¿no? Y las personas que siguen tartamudeando es porque esas zonas a lo mejor que se fortalecieron en ellos no se dio de esa manera, ¿no? El 1% de la población mundial tartamudea, es bastante, ¿no? Es bastante. Y cuando me ayudas a pensar
cuando, por ejemplo, los chicos con TDAH reciben las terapias cognitivas conductuales, por ejemplo, ¿no? Un papá podría decir, ya, entonces si mi hijo hace terapia cognitiva conductual, entonces también está abordando la tartamudez. Si se controla él, hace su control inhibitorio, controla sus pensamientos, entonces también va a controlar la tartamudez. ¿Verdad o mito? A ver, podría complementar, ¿no? Porque ahí vamos a hablar del trabajo, del abordaje, ¿no? De qué manera se tiene que elaborar. Es un abordaje multidisciplinario, así es, ¿no? Donde diferentes especialistas trabajan con el niño, pero no en forma aislada, ¿no? Entonces, el niño puede, con TDAH, tener a su médico, a su psiquiatra, a su psicólogo, a su terapeuta, si tartamudea, a su terapeuta de tartamudez, de TDAH. Se trabaja con los padres, con los maestros, ¿no? Entonces están todos los profesionales, ¿no?, involucrados. Y si necesita el niño su terapia cognitivo-conductual, lo tiene que realizar, ¿no? Porque en la tartamudez, Carla, si es adolescente, si es joven, si es adulto, él viene con falsas creencias en torno a su tartamudeo, a este estigma también, ¿no?, de esta palabra tartamudez. Es un estigma social a nivel mundial. También solemos asociar que si la persona que tartamudea no es tan inteligente, ¿no? Entonces son paradigmas, son mitos, ¿no?, que no tienen ningún soporte, ¿no?, científico. No hay estudios que validen eso. Entonces, es cambiar el pensamiento de la persona que tartamudea. Es que vea su tartamudeo de una forma diferente. Tú sabes que las palabras que decimos influyen mucho, pero no decimos nada que no hayamos pensado. Así es. Entonces, es como nos expresamos también de nuestra tartamudez. ¿Qué decimos de ella? Hablo feo. Al final no es que hablo feo, se dicen como soy feo, ¿no? Soy menos inteligente, no hablo como mi amigo, ¿no? No hablo bien. ¿Qué es hablar bien y qué es hablar mal, ¿no? Entonces tendríamos que definir eso también. Pero solemos decir, ¿no? Ay, mira, está hablando mal, ¿no? Vuélvelo a decir, corrige. Y eso lo escucha el niño desde muy pequeño. Entonces, esos pensamientos están incorporados y hay que hacer un cambio de pensamiento. Hay que empezar a expresarnos diferente de la tartamudez. Y va a haber también un cambio, ¿no?, en la conducta, en lo que hacemos, en nuestros sentimientos, en nuestras emociones, ¿no? Entonces, porque tiene un impacto, obviamente, el niño que no ha recibido tratamiento y el que ha recibido tratamiento. Tú vas a ver, ¿no?, el cambio que hay. Total. Sí. Tal cual. Entonces, al ser ese abordaje multidisciplinario, pues es importante ir viendo que una terapia cognitiva conductual pues no va a reemplazar de ninguna manera el trabajo que hace nuestro terapeuta para el habla, para la comunicación, para el lenguaje. No es una expectativa, o sea, es una expectativa no real de los papás. Eso es cierto, ¿no? Totalmente, y totalmente de acuerdo contigo. Y cuando nosotros, por ejemplo, algo que también me ha resonado muchísimo es cuando les pedimos a los papás la evaluación integral. Desde el colegio queremos ver un screening completo, ¿no es cierto?, de nuestro chico. Y cuando yo recibo o leo las evaluaciones integrales, claro, el tema del tartamudeo, el tema del lenguaje está, el tema de la parte cognitiva está. Pero para pedir una evaluación, por ejemplo, de tartamudez, si yo estoy viendo, ¿no?, estas primeras señales que nos has comentado, es parte de una evaluación integral, se pide aparte la evaluación, ya que hablando justamente nos brinda esta información. Tal vez muchos papás quisieran saber si yo estoy viendo estos síntomas, si ya la doctora Agüero me está comentando estos pequeños detalles, ¿qué incluye una evaluación para tartamudez?
Bueno, tenemos protocolos, ¿no? Para poder evaluar. Incluye también el realizar una muestra de hablas, y eso se habla con los papis porque es necesario grabar, ¿no? Se graba al niño en diferentes contextos del habla para posteriormente poder analizarlo, ¿no? Y poder ver qué conductas primarias y secundarias presenta. Posteriormente también se realiza un cuestionario de los padres, sobre el estilo comunicativo también que hay en casa, ¿no? Porque como tú referiste al inicio, pues hay que hacer modificaciones en el contexto familiar. Pero ¿cómo las vamos a hacer si no tenemos esa información, ¿no? Claro. Incluso se solicita videos caseros, ¿no? Con su niño interactuando, porque hacemos pequeñas modificaciones en el hogar y eso favorece indirectamente a la fluidez del niño, ¿no? Entonces la evaluación se realiza de esa manera, ¿no? Pero tiene que haber, como tú dijiste, un ojo clínico. Así es. ¿No? Ver qué conductas realiza el niño, ¿no? Y eso es sumamente importante, y qué interesante saber de que las evaluaciones no siempre son de lápiz y papel, ¿no? Que en este caso tu evidencia palpable es a través de los videos, a través de esa interacción que los chicos van realizando en casa. Y se me vino la pregunta a la mente, ¿qué pasaría si es que dentro del mapeo que yo hago con respecto a la historia de mi familia, veo de que no he tenido ni por línea de mamá ni por línea de papá algún caso de tartamudez? Mi hijo es TDAH y está empezando a tartamudear. ¿Hay alguna otra razón adicional que no sea la genética? Es que las causas están todavía en investigación. Pero Carla, yo suelo, por ejemplo, cuando los papis me refieren, no hay ningún antecedente genético, yo no conozco a nadie en mi familia, el papá también refiere lo mismo. Siempre suelo decir a los papis, ¿quién es el familiar más viejito? La abuela, la bisabuela, si es que todavía vive, o el bisabuelo. Pregúntenle si conoció a algún familiar, ¿no? Pudo haber sido el papá del abuelo, que ya no lo conocimos, el tío, el primo, etcétera, ¿no? Para tener simplemente, en verdad, esa respuesta, ¿no? Si podría haber un componente genético. En algunos casos no, ¿no? En algunos casos no hay. Si el medicamento del TDAH podría, o los padres te refieren, mi niño empezó a tomar, está medicado, empezó a tomar su medicamento para el TDAH y observamos que empezó a tartamudear, entonces ahí hay que hablar con el psiquiatra, con el neurólogo, y ellos indicarán si lo retiran el medicamento. Si observamos que la fluidez regresa en el niño, entonces podría haber, hay una respuesta, ¿no? Pero si no, hay que hacer la evaluación, hay que ver si después de 8 semanas, ¿no? De haber observado que este niño sigue realizando estas repeticiones, estos bloqueos persisten, visitar a un especialista, ¿no? Que realice la evaluación. Porque si dejamos pasar el tiempo, 6 meses, Carla, en verdad ya es bandera roja. Sí. Y 1 año, los especialistas ya nos dicen que estamos hablando de tartamudez, ¿no? Sí, y saber de que el tiempo de las 8 semanas creo que ayuda muchísimo a los papás a tener en cuenta con estas preguntas y cuánto tiempo lo tengo que observar, ¿no? Y después de cuántos días puedo decir, sí, lo llevo, ¿no? Después de cuántas semanas debo de preocuparme y decir, no, yo sí, ahora sí. De todas maneras, creo que la tartamudez está presente como parte del proceso de desarrollo de mi hijo. Entonces, estas 8 semanas creo que ayudan muchísimo a papá, mamá, a tener su bitácora y a empezar a recopilar información, a empezar a filmar, porque entonces ahora ya saben que uno de los requisitos que tú pides para poder hacer un buen screening para los chicos, pues es a través de los videos. Es la mejor forma, y el audio también que va a acompañar al video para ver el proceso. Y una pregunta que me dejaron, Rosy, es, ahora que mi hijo está diagnosticado con tartamudez, ¿qué debemos y qué no debemos hacer para ayudar a nuestro hijo
a que salga adelante, a que trabaje, a que de una manera pues con la calma, tranquilidad y con ese proceso de aceptación que él necesita, qué debo y qué no debo hacer desde casa o desde la escuela para acompañarlos. Ya nos comentaste desde la escuela que uno de los puntos es el no enfatizar tanto en el diagnóstico, darle sus tiempos y sus procesos. ¿En casa debe ser igual? Sí, bueno, primero es comprometerse, ¿ok? El compromiso de los papis para colaborar con las terapias es muy importante, ¿no? El primer paso que nosotros, los especialistas, realizamos es informar a los padres, ¿no? Qué es la tartamudez, para que puedan entender mejor y para que pueda disminuir, Carla, el miedo que los padres tienen, ¿no? Uno siente miedo ante lo que no conoce, pero vas bajando tu miedo cuando vas informándote y conociendo sobre el tema. Entonces, es bajar la ansiedad, bajar el miedo en los padres para que sean nuestros colaboradores, buenos colaboradores, ¿no? En casa tienen que haber modificaciones, sí, si existe una dinámica familiar muy acelerada, pues lo primero que tenemos que hacer es tratar de bajar todo. No estoy hablando del habla aún, ¿ok? De nuestras actividades, hacerlas más distendidas, ¿no? Eso por un lado. Luego siempre en la comunicación mirar a nuestro niño, mirarlo a los ojos, aunque esté tartamudeando. Puede ser que algunos papás te digan, pero es que no puedo, sufro, y entonces yo quiero ayudarlo a que termine de hablar. Déjalo que hable. Pero esto hay que entrenarlo. Entonces también hay un trabajo por parte de nosotras de entrenamiento al padre, ¿no? De desarrollar su escucha empática, el poder identificar un poco los movimientos y posteriormente el habla también es todo un proceso. Pero hay que entrenar a los papis, tienen que saber cómo hacerlo. Y las palabras que solemos decir rápido, apúrate, ya es tarde, y generamos este movimiento en el niño que no lo va a favorecer en su fluidez. Entonces, si tenemos que levantarnos 10 minutos antes para poder tener o disfrutar de un desayuno más tranquilo, hacerlo, ¿no? Eso ayuda mucho al niño. Las palabras que empecemos a utilizar. Y no fijarnos o no tener la mirada en la forma como el niño está hablando, ¿no? Sino concentrarnos en el contenido. ¿Qué quieres decirnos? Mirarlo, hacerle un comentario al respecto, sonreírle, ¿no? Y decirle, me encanta hablar contigo, abrazarlo, que él sepa que lo amamos, que no importa la forma como hable, ¿no? Pero recordemos también que los papis son el modelo lingüístico. Entonces, por eso te digo que es muy importante este primer paso, este primer trabajo, el orientar, el trabajar con ellos, ¿no? Para que también lo puedan hacer en casa, sino cómo lo van a hacer. Y Rosy, me hace recordar muchísimo, ahora Rosy me comentaba acerca un poco de mi hiperactividad, ¿no? y acerca del control inhibitorio. Entonces, algo que Rosy nos está comentando de manera muy importante es que si nosotros cambiamos esas dinámicas que nos son propias del TDAH y nosotros también como adultos trabajamos en este control inhibitorio, en esta impulsividad, pues esa calma y tranquilidad va a favorecer de una manera directa, ni siquiera de manera indirecta, directa a justamente darle esos momentos de pausa a nuestro hijo para que pueda ir avanzando con las terapias o que pueda ir contribuyendo de manera favorable, ¿no? Creo que el mismo mensaje para los padres iría también para los hermanos, en caso el chico también tenga o nuestro hijo, nuestro paciente tenga hermanitos mayores o menores. Claro, Carla, va para todas las familias, sí, las familias están involucrados, los abuelos, bien con los abuelos, con los tíos, también todos necesitan esta información, ¿no? No se puede trabajar aisladamente. Ahora tú has dicho una palabra, pausas, a mí me encanta esa palabra, porque hay que hacer pausas, sí. ¿No? Hay que pausar en la vida también. Entonces, cuando nos comunicamos, las realizamos. No son ajenas a la comunicación las pausas. Entonces, pero podemos hacerlas de pronto un poquito más, ¿no? Tener más pausas.
eso va a ayudar, va a favorecer a la programación del niño, ¿no? A procesar toda esa información. Si le hablamos rápido, si estamos todo el día acelerados, no lo ayudamos en verdad. Y si tiene TDAH, tú sabes también que eso favorece, ¿no? A cómo recibe la información. Hay que asegurarnos también que recibió efectivamente toda la información, no parte de ella. No debemos asumir que el niño entendió, captó, recibió todo. No. Hay que acercarnos a él y decirle, ¿qué te dije? ¿Qué tienes que hacer? En forma pausada. Eso favorece tanto para un niño que tartamudea como para un niño que tiene TDAH, ¿no? Así es, yo tengo el gusto de tener a una maravillosa alumna que está diagnosticada con tartamudez y claro, cuando hay alguna situación que hacer y sabe que tiene su profesora TDAH, entonces nos acercamos juntas y nos sentamos y en la calma y en la pausa escucho todo lo que me tenga que decir de inicio a fin, paro todo, congelo el mundo porque ella necesita y merece esa tranquilidad para que pueda expresar, me olvidé mi cuaderno, tengo que salir del salón a recoger la cartuchera, dejé la casaca olvidada, ¿no? O necesito permiso para ir a los servicios. Entonces, claro, te quieren decir algo que es tan fácil para otros, ¿no? Comunicarlo y de una manera tan rápida, pero ella sabe que no, que necesita su tiempo y para poder expresarlo, más que la expectativa de adivinen lo que yo voy a decir, ¿no? Creo que ellos más bien lo que quieren es esa fluidez completa, ¿no? Versus estar esperando que la otra persona tenga esa interpretación de yo quería decir esto, yo quería decir el otro, ¿no? Creo que hay que trabajar muchísimo en pro de hacerlos sentir bien y tranquilos con respecto al proceso de la comunicación. Sí, Carla, y falta bastante información. Sí. Porque a veces el interlocutor no sabe qué hacer. Piensan que si se voltean los están ayudando, que si les completan las frases le están ayudando. En verdad no saben que no. Pero es por falta de información muchas veces, ¿no? No se conoce mucho del TDAH, no se conoce mucho de la tartamudez, no saben cómo actuar frente a una persona que tartamudea, ¿no? Sienten a veces como una vergüenza ajena. ¿Qué hago? Te dicen. ¿Cómo lo voy a seguir mirando? Me da pena. Y se voltean. Y te comento, yo tengo un niño de 10, 11 años, que él en sus clases de fútbol me comentaba que no se estaba expresando como él quería, porque cada vez que le hablaba a un niño, este niño, cuando él tartamudeaba, se volteaba. Y yo le digo, ¿y a ti no te gusta eso, no? Pero has hablado con él, le has dicho que eso te pasa a veces, ¿no? Y lo tomamos como un objetivo y lo fuimos trabajando. Le digo, cuando tú te sientas seguro, díselo, ¿no? Y la siguiente sesión regresó feliz y me dijo, Miss me dice, se lo dije, ¿no? Mira, a mí me pasa esto con mi habla a veces, porque a veces es importante que las personas lo sepan, ¿no? Porque tienen la idea errónea también de pensar que las personas que tartamudean lo hacen siempre, en todas las palabras, todos los días, etcétera, ¿no? A veces pasa con mi habla. Y a mí me gusta que tú me mires, que no te voltees, porque eso me hace sentir mal. Y el otro niño le dijo, está bien, no sabía que a ti te incomodaba. Así es. Y le dije, ¿y ahora cómo te sientes? Y me dice, me siento feliz, ¿no? O sea, él es un niño, ya es capaz de hablar de esto, ¿no? De decirlo, de comunicar a sus compañeros. Y eso pasa, Carla. A veces esas reacciones son porque no tienen conocimiento del tema, ¿no? Y lo mismo pasa con los chicos cuando tienen que hablar con papá y mamá. Nos pasa a veces que
cuando nuestros chicos empiezan con el proceso de estas trabas, de estos bloqueos, a veces puedes escuchar a papá o a mamá que dicen, deja de tartamudear, no tartamudees, como, ¿no? como algo que lo estén haciendo a propósito, que lo estén haciendo mal, ¿no? Y creo que todos inician así, los chicos te dicen, me siento mal, porque no es algo que yo esté haciendo en mi casa a propósito, no es algo que yo le esté haciendo para fastidiar, pero me molesta que me digan, deja de tartamudear. ¿Y cómo hago eso? No puedo. Hay una palabra que define la tartamudez también, ¿no? Que es involuntaria. Y esto los padres deben saberlo, ¿no? Aparece de pronto, no es algo que ellos quieran hacer. Y es caprichosa, como por ahí lo escuché a una persona que tartamudea definirla de esta manera, ¿no? Aparece cuando yo menos quiero, con la persona que yo menos quiero, de pronto, ¿no? Entonces, eso también es difícil comprenderlo. Creen los padres o las otras personas que escuchan a una persona tartamudear que lo puede controlar. Ellos definen mucho su tartamudeo como una falta de control. Y porque sienten que la pierden, están hablando fluido y hay un stop, están perdiendo. Así lo manifiestan ellos, ¿no? Entonces es importante empezar a mirar la tartamudez de una forma diferente, a entenderla, a saber que ellos no es que lo quieran hacer, es involuntario. Así, y eso es otra de las cosas que hay en común con el TDAH, porque esta parte del control inhibitorio, que saltan, que juegan, que se mueven, que van de un lado para otro, no lo pueden evitar. Y más aún siendo pequeños, porque de por sí el pequeño se mueve, salta, va, corre de un lugar a otro. Lo puedes ver cuando mamá va a la peluquería o se va a comprar. Un niño sin diagnóstico se va, cuando está aburrido, se va y a cualquier lado a buscar un poco más de diversión. Entonces, teniendo un diagnóstico TDAH, pasa lo mismo, es algo involuntario, ¿no? Y con la tartamudez es igual, y duele muchísimo cuando escuchas a los chicos decir, piensan de que lo hago a propósito, o me dicen, ya no lo hagas más. Claro. ¿No? Exacto, sí. Y duele muchísimo. Por eso psicoeducarse, y en este sentido educarse como papás cuando hay este proceso, cuando empiezan estos primeros bloqueos. Es importante, como tú comentaste, hacer la mirada, ¿no? Y tener esa bitácora. La tartamudez, entonces, o después de las 8 semanas ya tenemos que preocuparnos, o quiere decir que antes de las 8 semanas, así como vino, ¿se puede ir? Esto es algo nuevo, Carla, ¿no? De hablar de estas 8 semanas, porque se hablaba mucho de los 6 meses, del año, ¿no? Y yo te digo ahora 8 semanas, ¿no? Después de las 8 semanas tendría que ir desapareciendo. No tendría que aumentar. Entonces ahí hay que estar observando qué pasa con mi niño. Ya tiene 8 semanas que está realizando estas repeticiones. Si vemos que en vez de disminuir y desaparecer, aumenta, de pronto aparecen los bloqueos, más esfuerzo, entonces nos vamos a seguir quedando sin hacer nada. No. Tenemos que acudir a un profesional especialista, ¿no? Que nos pueda orientar, que pueda hacer la evaluación. El trabajo en familia con el niño pequeñito es sumamente importante, ¿no? Entonces, sí tenemos que prestar atención. Yo estoy hablando de 8 semanas. Ya no 3 meses ni 6 meses. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Observar. Esto aumenta, disminuye. En base a eso, tomar la decisión de acudir a un especialista. Y si se va, ¿puede regresar nuevamente en algún momento de nuestra etapa de vida? ¿Regresar en la adultez o regresar con otro target, ¿no? Con otro gatillador, tal vez en la etapa adulta? Mira, hay una característica de la tartamudez que es cíclica. ¿No? Va y viene. He tenido a muchos papis que llegan con el niño de 5, 6 años, 8 años y que me dijeron, sí, es que esto apareció a los 2, 3 años, pero se fue, ¿no? Y ahora otra vez observamos que empieza a tartamudear. Pasa, Carla, que se va.
a veces por semanas, a veces por meses, a veces por años, ¿no? Y regresa en alguna etapa de la persona. A veces aparece en la adolescencia o se evidencia más esfuerzo, ¿no? Más dificultad para hablar. Bueno, ahí también tendremos que hablar de este cambio hormonal que se da, ¿no? Pero sí es una característica que sea cíclica, entonces por eso atentos, porque si observamos, sí, el niño ya no está tartamudeando, ¿no? Pero si después de 1 año, 2 años, observamos que lo vuelve a hacer, hagamos ese seguimiento. Correcto, qué importante, porque sí te deja en la incertidumbre. Si desaparece, lo que primero que podemos pensar es nunca más. Pero ahora que estás confirmándonos que es algo cíclico, entonces no necesariamente es así. Hay que continuar esa observación importante en el proceso, ¿no? Ah, qué interesante, papá, mamá, seguramente estás quedándote deslumbrado igual que yo, y pues tratando de aprender cada vez más sobre este proceso. Y déjanos en los comentarios si tú también estás pasando por una situación así en casa, si es que no tenías algunas herramientas, si es que no sabías más bien y estás aprendiendo junto con la doctora Agüero cómo es el abordaje que tenemos que hacer en casa, el cuidado con su autoestima, el cuidado con lo emocional, el impacto que nosotros como padres tenemos con la forma como nos expresamos ante nuestros hijos, lo que los chicos nos comentan a nosotros, y el dolor de tener este proceso de no ser comprendidos o pensar de que es algo a propósito, y no necesariamente es así. Por eso es que quiero compartir contigo un pequeño juego y una pequeña dinámica que los padres justamente nos ayudan a realizarlas, porque son ellos los que nos brindan preguntas y consultas. Entonces tenemos acá 3 sobres. Tenemos el sobre verde, el rojo y el plateado. ¿Cuál te gustaría? Vamos a tratar de ver. Espero que tus preguntas estén aquí. Vamos a ver. Ok, hay el color de la tartamudez, verde. Ajá, mi color favorito. ¿Qué les puedo decir? Así es que lo leo. Sí, por favor, hay un grupito de preguntas. Entonces vamos a ir respondiéndolas uno a uno para ir trabajando con esta información. Así que papá, mamá, atento con tu lápiz y papel. Bueno, el primero es: ¿cómo afecta la tartamudez la autoestima de un niño con TDAH? Bueno, aquí estamos hablando de este otro aspecto de las emociones, ¿verdad? De cómo se siente el niño. Si ya a veces con el diagnóstico de TDAH, el que el niño no pueda permanecer tranquilo y le estemos a cada momento pues dando esta consigna: siéntate, no te muevas, pero es que te lo tengo que repetir de nuevo, no entendiste. Cómo el niño, ¿no?, va interiorizando todos esos mensajes, y a esto le adicionamos que también tiene como comorbilidad la tartamudez. Es probable que a lo mejor el niño en algún momento deje de hablar también, ¿no? Así es. Entonces, ¿va a afectar su autoestima? Sí, va a afectar. Pero para eso debemos informarnos, educarnos de qué manera dirigirnos, tratar a nuestro niño que tiene TDAH y también tiene tartamudez, ¿no? Sí se va a ver afectada, ¿no? Pero totalmente no queremos que se afecte. Así es. Entonces depende de nosotros los que podemos contener a nuestro niño, ¿no? Otra, ¿cuáles son los signos tempranos de tartamudez en niños con TDAH? Los signos tempranos de la tartamudez, tenga TDAH, TEA o cualquier otro trastorno del neurodesarrollo, van a ser los mismos, los que yo ya manifesté: bloqueos, repeticiones, prolongaciones, ¿no? Hay que estar atentos, alertas, si es que nuestro niño presenta estas conductas. Entonces, ¿sería un mito pensar, por ejemplo, que un dolor de cabeza que acompañe al trastorno puede ser signos de tartamudez, o que, por ejemplo, tenga los músculos tiesos, ¿no? A veces como papás empezamos también a sugestionarnos, ¿no? Y empezar a creer que ciertos movimientos o ciertas situaciones físicas pueden contribuir al proceso de pensar que hay una tartamudez. Esos son mitos totalmente errados. Sí, si existe alguna otra condición, podría
agravar, ¿no? El momento del tartamudeo, ¿no? Pero que eso sea el origen, estamos acá rompiendo todos los mitos. ¿Existen programas específicos de intervención temprana? Bueno, imagino que acá es con TDAH y tartamudez, ¿no? Es realizar una intervención. Si observamos a nuestro niño que tiene más de 8 semanas realizando estas conductas de repeticiones, bloqueos, observamos que empieza a aparecer más esfuerzo, que se empieza a incomodar. Entonces, ¿se tiene o no se tiene que abordar? ¿No? Yo creo que como mamá o papá que veo a mi niño que está realizando ese esfuerzo, tengo que buscar ayuda, ¿no? Entonces, sí, hay que intervenir al niño. Y siempre digo, Carla, nunca es demasiado temprano. ¿Por qué esperar? En verdad sí se puede acompañar al niño, ¿no? Las estrategias serán diferentes, obviamente con un niño de 2 años, de 8 años, de 15, un adolescente de 15, ¿no? ¿Cómo puede la tecnología ayudar en el tratamiento de la tartamudez y el TDAH? Bueno, en estos últimos años los avances tecnológicos se han dado mucho. Bueno, hay realidad virtual, ¿no? Se puede trabajar diferentes situaciones con niños, con adolescentes, prepararlos para este momento que ellos tienen tanto miedo, que es salir del consultorio y poder exponerse a una situación como del día a día, como es de pronto ir al Bembos y pedir su hamburguesa y tener miedo a un bloqueo y no decir hamburguesa y tener que pedir otra cosa, o ir a Starbucks y en vez de decir café pedir un té o agua, ¿no? Entonces podemos, la tecnología, pues por medio de la realidad virtual podemos trabajar dentro del consultorio con estas diferentes situaciones, ¿no? Hay un profesional portugués, el doctor Leal, que está trabajando con inteligencia artificial, ¿no? O está elaborando, está en una investigación, ¿no? Para contribuir más adelante en el proceso de evaluación, ¿no? Y tratamiento. ¿Qué diferencias existen en el tratamiento de la tartamudez para niños versus adultos con TDAH? Es que acá me están diciendo niños y adultos, ¿no? O sea, diferencias en el tratamiento de la tartamudez para niños versus adultos con TDAH. Bueno, es que hay ciertas estrategias que manejamos y enseñamos, ¿no? A los niños pequeños, preescolares o escolares, ¿no? Con tartamudez, que los va a ayudar en estos momentos difíciles que se presentan, ¿no? en su habla diaria, versus con los adultos con TDAH, ¿no? Que también ellos están medicados, muchos de ellos reciben sus terapias cognitivo-conductual, ¿no? Entonces, habrá ciertas estrategias de la tartamudez y hemos conversado, hemos visto que favorecen también a las personas con TDAH. Así es. Entonces, el anticiparles las cosas, ¿no? El poderles brindar ayudas visuales, el poder hacer las cosas más calmadas. Eso también, el distender nuestras actividades, no solamente el habla, es una de las estrategias de tartamudez, pero que también favorece, ¿no? A una persona con TDAH. Entonces hay muchas estrategias que funcionan y para ambos trastornos, ¿no? Los turnos conversacionales, la espera, las pausas que hablabas tú. ¿Y hay algunas herramientas físicas o que, por ejemplo, se recomienda a papá y a mamá comprar o tener en casa que ayuden o estimulen tal vez el proceso o la terapia que esté llevando o lo complementa? Por ejemplo, un papá que quiera decir, yo quiero seguir contribuyendo más en casa, quiero estar en la línea con el terapeuta y quiero tratar de hacer un trabajo muy similar, ¿no? Para que cuando llega la sesión cada vez llegue más avanzado, que llegue trabajando mejor, ¿no? Que se acople mejor y la terapia pueda tener más éxito. ¿Hay elementos que se puedan comprar para casa? Bueno,
Sí, los que utilizamos en sesiones, ¿no? Diferentes, a lo mejor por medio de juguetes, ¿no? Que se estiren, tipo limpiatipo, ¿no? Pero eso lo trabajamos con los papis. Correcto. ¿No? Se enseña al papá cómo utilizar, ¿no? Porque el niño paralelamente, mientras habla, utiliza su limpiatipo, vamos a imaginarnos, ¿no? Y las analogías con los animalitos, a veces ellos se ponen su gorrito de tortuguita y empiezan a jugar así en casa. Y siempre doy yo de tarea a los papis 10 minutos diarios, ¿no? El juego con el niño. No necesariamente al inicio implica mucho el habla, pero los papis van a dar las consignas para jugar en forma más pausada, ¿no? Pero esos 10 minutos es mamá, papá e hijito, hijita, ¿no? Correcto. Cero celular, es escucharla, mirarla o mirarlo y realizar juegos de turnos también es muy importante, ¿no? Juegos simples donde no se frustre el niño, obviamente, ¿no? Donde las reglas también sean simples. Entonces, todo eso contribuye, ¿no? A la fluidez. Entonces también papá, mamá, no solamente una terapia cognitiva conductual, una terapia de aprendizaje, necesita un proceso en donde los padres también estén involucrados en las terapias también que se brindan para favorecer este trabajo de minimizar el impacto de la tartamudez. También el compromiso de papá y mamá para hacer estos trabajos diarios en casa es fundamental. Sí, Carla, y tú también lo vives, ¿no? En el día a día. Y eso los papis tienen que comprenderlo. Tienen que tener un compromiso. Avanzamos poco si es que no nos ayudan ellos, si es que no colaboran, ¿no? Entonces necesitamos del apoyo de los papis. Así es que papá, mamá, si estas versiones de no tengo tiempo, es que trabajo mucho, entonces lo va a hacer otra persona, bueno, la ayuda está, pero es mucho más bonito cuando los chicos ven que papá y mamá se involucra también en este proceso de mejorar, en este proceso de ayudar y aportar, pues, las tareas que ustedes les van dejando. Sí, claro, es importante. Y se ve, se observa. Sí. Se observa, ¿no? El niño más regulado. El niño empieza a hablar también de, practiqué con mamá, hicimos un juego, te empiezan a hablar de los movimientos lentos, ¿no? Ellos tienen que experimentar en su cuerpito también esto de lento, rápido. ¿Les favorece, no les favorece? Porque si no lo entiende también el niño, ¿cómo trabajamos, ¿no? Así es. Muchísimas gracias, papá, mamá. Ha estado con nosotros el día de hoy la doctora Rosy Agüero. Y Rosy, si estamos teniendo entonces una población que nos está siguiendo con preocupación y saben de que aquí estás tú, ¿cómo podemos tratar de contactarte o estar contigo para poder recibir toda tu orientación? Bueno, estoy en las redes, estoy en Instagram como Hablando, estoy como en Facebook también como Hablando y también como Rosy Agüero, R-O-S-S-I-E, Agüero. Y bueno, puedo dejar el teléfono, a lo mejor si por ahí se quieran contactar, me pueden escribir, en verdad, 9872-19409. Y a lo mejor, Carlita, si alguno de tus papis ha visto pues este programa, puede escribirme o llamarme mencionando que ha visto, ¿no?, tu programa. Y si desea algún apoyo, alguna información, pues sí, así es que papá, mamá, vamos a dejar el número también en los comentarios y súper agradecidos por haber estado con nosotros el día de hoy en este podcast, nuestro primer podcast de la 5ª temporada. Y como siempre lo comentamos, si consideras que este material, esta información va a ayudar a otras personas con su contenido, compártelo. Y si nos estás escuchando desde el audio player de Spotify, de Anchor, de Google o de Apple Podcast, pues danos tus estrellitas para motivarnos. Y si estás por YouTube, dale like y activa la campanita para estar rápidamente con nosotros. Muchísimas gracias nuevamente, Rosy Agüero, por estar con nosotros el día de hoy. No, muchísimas gracias a ti, Carla. Y bueno, espero en otro momento volver a acompañarte. Por supuesto que sí. Y yo soy Carla Bocanegra, neuroeducadora. Te dejo un abrazo inteligente y te deseo buen fin de semana. Hasta la próxima semana. Un gran abrazo para todos. Muchísimas gracias, Rosy. Gracias, Carla.